Mi nombre es Grace Coleman, y el 18 de noviembre de 2023 experimenté la muerte durante casi 10 minutos, tras desplomarme en medio del grupo juvenil de mi iglesia. Tenía 14 años, era estudiante de primer año de secundaria, y me encantaba leer, ayudar a mi mamá en el jardín y cantar en el coro de nuestra iglesia. Desde pequeña asistía a Riverside Baptist, mi papá era diácono y mi mamá enseñaba en la clase de jardín de infantes del domingo. Esa noche de miércoles comenzó como cualquier otra reunión juvenil. Estábamos estudiando el libro del Apocalipsis con el pastor Mike. Recuerdo estar sentada en la primera fila, con mi Biblia abierta, tomando notas, como siempre hacía. Me fascinaba aprender sobre Dios, siempre había sido así. Mientras otros jóvenes de mi edad se distraían con otras cosas, yo genuinamente deseaba comprender las Escrituras. Mis amigos a veces se burlaban de mí por ser la buena chica, pero eso no me importaba. Acabábamos de terminar la discusión sobre las 7 iglesias cuando el pastor Mike nos pidió que bajáramos la cabeza para orar. Cerré los ojos y entrelacé mis manos. Fue entonces cuando sucedió algo extraño. Una pesada presión cayó sobre mi pecho, como si alguien hubiera colocado un peso enorme allí. Pensé que quizá estaba cansada por haberme quedado despierta hasta tarde leyendo mis devocionales. Pero pronto la sensación empeoró. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que podía escucharlo retumbar en mis oídos. Traté de tomar una respiración profunda, pero no pude. La habitación empezó a dar vueltas. Abrí los ojos y traté de levantar la mano para llamar la atención del pastor Mike, pero antes de que pudiera hacerlo, todo se volvió negro. Lo siguiente que recuerdo cambió mi vida para siempre. Un silencio completo. No era un silencio ordinario, sino una quietud profunda, como si el mundo entero se hubiera detenido. Me di cuenta de que ya no estaba en mi cuerpo. Y lo que me sorprendió fue que no sentí miedo. Experimenté una paz más profunda que nunca antes en toda mi vida. No había confusión, ni temor, ni preocupación alguna, solo una paz increíble que llenaba cada parte de mi ser. Me encontraba en un espacio que parecía infinito, pero, a la vez, íntimo. Todo a mi alrededor vibraba con vida y luz, pero no era una luz fría ni artificial como la de los fluorescentes. Era una luz cálida, como ser envuelta por el amanecer más hermoso que uno pueda imaginar. Los colores eran indescriptibles, mucho más ricos y profundos que cualquier atardecer o flor que hubiese visto. Era como si se hubieran creado nuevos colores que no existen en la tierra. Y sentí amor. Un amor completo. No un amor dudoso o incierto, sino uno que atravesaba todo mi ser, llenando cada rincón vacío que ni siquiera sabía que tenía. Entonces, escuché una voz que pronunciaba mi nombre, Grace. Pero la forma en que lo dijo estaba cargada de un amor y una ternura más grandes de lo que jamás había conocido, como llegar a casa tras estar perdida. Me giré y vi una figura delante de mí. Al principio parecía solo luz pura, pero al mirar con más atención vi que era una persona. Y, de alguna manera, supe quién era, Jesús. Déjame decirte que nada de lo que había aprendido en la escuela dominical me preparó para esto. Era magnífico, hermoso de una manera que me hacía querer caer de rodillas y correr hacia él al mismo tiempo. Sus ojos contenían todo el amor del universo. Me miró y me sonrió con la sonrisa más dulce y suave que jamás haya visto. No tengas miedo, Grace. Tengo algo importante que mostrarte, me dijo. Antes de que pudiera siquiera pensar qué decir, comenzamos a movernos, no caminando, sino desplazándonos por un túnel de luz. Era como ser llevada por ángeles. Luego nos detuvimos. Lo primero que vi fue la Tierra, pero no como la veía en los libros de geografía. La miraba desde muy arriba, pero podía verla con una claridad extraordinaria. No solo los países y los océanos, sino los corazones de las personas. Había una oscuridad que intentaba extenderse por todas partes, espesa y pesada como nubes de tormenta. Era aterradora. Pero luego vi algo más, pequeños puntos de luz dispersos por todo el planeta, pequeños pero brillantes, como estrellas que rompían la oscuridad. ¿Qué son esas luces?, pregunté. Jesús sonrió y dijo, esas son las oraciones de mi pueblo. Empujan la oscuridad aunque parezca abrumadora. La esperanza llenó mi corazón. Pero entonces Jesús me mostró algo que me hizo querer llorar. Vi iglesias llenas de gente, pero muchas parecían estar simplemente pasando por un rito, sin verdadera entrega. Sus bocas pronunciaban oraciones,
pero sus corazones estaban en otra parte, pensando en el almuerzo o en lo que tenían que hacer después. Me rompió el corazón. Luego vi algo hermoso, pequeñas chispas que iluminaban hogares, parques, comedores escolares. Gente que realmente buscaba a Dios con todo su corazón. Y sus oraciones parecían llamas que crecían, cada vez más brillantes. Jesús dijo, se acerca un gran despertar, pero no será como la gente espera. No será en grandes edificios ni en la televisión. Será en los corazones de aquellos que realmente me buscan con todo lo que tienen. Después me mostró algo que me sacudió profundamente. Vi a personas que creían conocerlo. Iban a la iglesia cada domingo, sabían versículos bíblicos, decían las palabras correctas, pero sus corazones nunca se habían rendido de verdad. La voz de Jesús era suave, pero seria, no basta con conocer sobre mí. Deben conocerme personalmente. De repente, todo cambió. Vi un reloj enorme, pero en lugar de números había eventos ocurriendo, guerras, desastres naturales, inventos maravillosos. Todo estaba perfectamente sincronizado, encajando como piezas del plan perfecto de Dios. Comprendí que estaba viendo cómo todo sucedía exactamente según su voluntad. Jesús dijo, el tiempo es corto. Diles que preparen sus corazones. Luego vi algo que me aterrorizó más que nada, una ola de engaño que se extiende por el mundo. Empezó pequeña, con compromisos diminutos, pequeños cambios a la verdad de Dios, pero creció y se fortaleció. Personas que antes se mantenían firmes en la fe estaban siendo engañadas porque ya no podían distinguir entre la verdad y la mentira. Pero algunas personas resistían, rodeadas por una luz que la oscuridad no podía tocar. Lo que Jesús me mostró a continuación fue a la vez maravilloso y desgarrador. Vi a gente reuniéndose en pequeños grupos en salas de estar, sótanos de iglesias e incluso bibliotecas escolares. No solo leían la Biblia por unos minutos, sino que estudiaban como si su vida dependiera de ello. Sus Biblias estaban llenas de notas y subrayados, no para aparentar espiritualidad, sino porque tenían hambre de verdad. Observé a una madre agotada después de un día largo. Sus hijos finalmente dormían y en lugar de descansar, ella estaba de rodillas, estudiando las Escrituras con lágrimas que corrían por su rostro. Sabía que algo grande se acercaba y debía estar lista para guiar a su familia. Al lado de su Biblia había un diario de oraciones lleno de peticiones para la protección espiritual de sus hijos. Cada página parecía un plan de batalla escrito en oración. Luego Jesús me mostró algo que aceleró mi corazón. Vi cómo el enemigo usaba el entretenimiento y las distracciones para sumergir a las personas en un sueño espiritual. No de manera evidente, sino con actividades interminables, ruido constante, un ajetreo sin fin. La gente estaba tan distraída que ya no podía escuchar la voz de Dios. Pero entonces vi algo increíble, grupos de creyentes que vivían de un modo completamente distinto. No se escondían del mundo, pero podían ver a través de todos los engaños. Estos creyentes habían aprendido a discernir la verdad en medio de la oscuridad. Reconocer las mentiras no fue algo inmediato para mí. Pude observar cómo ciertas frases, que a primera vista parecían inofensivas y llenas de esperanza, se habían transformado en un veneno espiritual invisible pero letal. Expresiones como «solo sigue a tu corazón» o «todos los caminos llevan al cielo» parecían ofrecer consuelo y libertad, pero en realidad estaban minando la fe de las personas desde su interior, corroendo poco a poco su relación auténtica con Dios. Sin embargo, había quienes, despertados por la verdad, podían ver claramente a través de esas falsas enseñanzas. No era que fueran más inteligentes o mejor preparados, su diferencia radicaba en el tiempo profundo que pasaban junto a Jesús, tiempo que les había enseñado a distinguir su voz verdadera entre todas las voces engañosas que intentaban imitarlas. Lo que más me impactó y me llenó de asombro fue ver cómo Dios, con su infinita sabiduría, usaba a personas comunes y corrientes para hacer cosas extraordinarias. Había un conserje en un hospital, un hombre sencillo y humilde, que mientras limpiaba cada habitación elevaba oraciones con una fe firme y pura. Pude ver cómo el poder real de la sanación se extendía por ese hospital, no por tecnología ni ciencia, sino por el eco constante de sus oraciones. Una bibliotecaria que, con un cuidado genuino al recomendar libros, transmitía un amor tan sincero que la gente sentía la presencia palpable de Dios a través de su bondad. Una abuela que, cada vez que preparaba la comida para su familia, no solo cocinaba alimentos, sino que con sus plegarias convertía la mesa en un altar donde la presencia de Dios era tan fuerte que las discusiones familiares se disipaban como si un manto de paz cayera sobre ellos.
Estas personas no solo sobrevivían a la confusión espiritual que invadía el mundo, sino que estaban transformando todo a su alrededor. Sabían amar con una profundidad inmensa sin renunciar a mantenerse firmes en la verdad. Las observaba hablar con vecinos y amigos que se habían dejado engañar por mentiras, sin juzgarlos, solo amándolos con una pureza tan sincera que sus corazones se ablandaban y despertaban al amor verdadero. No les importaba que los llamaran anticuados o cerrados de mente, porque ellos conocían a Jesús de verdad, no solo como un conjunto de reglas que debían seguir, sino como la fuente viva y eterna de amor y esperanza. Jesús me mostró cómo estos creyentes fieles estaban construyendo refugios espirituales, lugares seguros a donde las personas podían acudir cuando su mundo comenzaba a desmoronarse. Habían aprendido a vivir en dos mundos a la vez, iban a trabajar, a la escuela, llevaban una vida aparentemente normal, pero siempre con una conciencia despierta de la batalla espiritual que ocurría a su alrededor, en cada rincón y en cada momento. No eran personas perfectas, lejos de eso, pero dependían de Jesús en cada paso que daban, y esa dependencia marcaba toda la diferencia. Él me reveló la potencia inmensa de la oración en estos tiempos. Cada plegaria era como un rayo de luz que atravesaba la oscuridad, conectándose con otras oraciones para construir un escudo de protección tan poderoso que nada podía romperlo. Incluso las oraciones más simples de los niños estaban moviendo montañas en el mundo espiritual, derribando fortalezas invisibles que amenazaban con ahogar la verdad. Luego vi algo que me estremeció hasta los huesos, personas ordinarias, tan comunes como mi maestro de escuela dominical, el cajero del supermercado, mi vecino, siendo usadas por Dios de maneras que asombrarían a cualquiera. No eran pastores famosos ni celebridades cristianas, sino gente fiel, humilde y comprometida. Pero la presencia de Dios los acompañaba a todas partes, al trabajo, a la escuela, al supermercado, y todo a su alrededor empezaba a transformarse. Jesús me mostró familias restaurándose, niños que se habían alejado de Dios regresando a casa con lágrimas de arrepentimiento y esperanza. Jóvenes levantando su fe con valentía y sin vergüenza, mientras todos a su alrededor caían en las trampas de la mentira. Vi a ancianos, olvidados por la sociedad, llenándose de una nueva fuerza y propósito, con oraciones que sacudían los mismos cimientos del cielo. Pequeños actos de amor y perdón se convertían en armas poderosas que combatían la oscuridad que cubría al mundo, como si cada gesto sencillo fuera una chispa que encendía la luz en la más profunda oscuridad. Entonces, Jesús me miró directamente a los ojos y me dijo algo que jamás podré olvidar. Con voz serena y firme me ordenó: diles que se mantengan cerca de mí. Diles que el tiempo es más corto de lo que creen. Diles que vengo pronto. En ese instante, sentí cómo regresaba a mi cuerpo, abriendo los ojos para encontrar a Pastor Mike inclinándose sobre mí, con una expresión de profunda preocupación. A mi alrededor, los paramédicos trabajaban con urgencia, mientras escuchaba el llanto desconsolado de mi madre y las oraciones fuertes de mi padre. Ella volvió, gritó Pastor Mike con un tono lleno de alivio y gratitud. Gracias, Jesús, ella volvió. La mirada del paramédico era de total incredulidad. Mi corazón se había detenido casi 10 minutos y no lograban encontrar pulso. Esto es imposible, decían. En el hospital, los médicos realizaron una y otra vez pruebas exhaustivas sin hallar explicación alguna, ni problemas cardíacos, ni daño cerebral, ni ninguna causa médica que justificara lo ocurrido. Pero yo sabía perfectamente qué había pasado. Dios no había terminado conmigo, me había confiado un mensaje para compartir con el mundo. Desde aquella noche, todo en mí cambió radicalmente. Sentí una urgencia ardiente en mi corazón, no para asustar a nadie, sino para despertar a la humanidad a la realidad que se avecina. Jesús regresará mucho antes de lo que imaginamos, y debemos estar preparados. Sé que tengo solo 14 años y que algunos podrían pensar que soy demasiado joven para comprender estas cosas, pero les digo con toda sinceridad lo que vi y escuché. Debemos dejar de jugar con nuestra fe. Es hora de tomarla en serio, de conocer verdaderamente a Jesús, no solo de conocer sobre Él. Tenemos que orar como si nuestra vida dependiera de ello, porque así es. Debemos estudiar la palabra de Dios con la dedicación y el esfuerzo de quien se prepara para el examen más importante de su existencia, porque lo es. El tiempo es ahora. Jesús viene. Y la pregunta que todos debemos hacernos es sencilla pero profunda: ¿estaremos listos?